Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, pueden activar su micrófono. Si no hay dudas, entonces vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar el razonamiento y la distribución de términos en un juicio. Bueno, aquí tenemos. Y también antes de terminar la clase, les voy a dar información sobre la tarea que deben realizar ustedes de complemento del segundo examen parcial. Bueno, vamos a ver. El razonamiento lógico es una operación mental. Se entiende por razonamiento a la facultad mental que permite resolver problemas. Esa es una de las actividades que desarrolla el ser humano, ¿verdad? Encuentra un problema, busca en su mente cómo resolverlo. Por medio de datos conocidos, se extrae otro razonamiento que estaba oculto dentro de lo que ya conocíamos, la conclusión. Entonces, estamos trabajando el razonamiento lógico desde la perspectiva de un silogismo. ¿Cómo estructuramos este pensamiento y lo adaptamos a la estructura de las premisas y la conclusión que requerimos para estructurar un silogismo? El razonamiento está integrado por un conjunto de juicios que aportan información ya conocida. Aquí tenemos dos premisas. Premisa 1, todos los planetas son redondos. Premisa 2, Júpiter es un planeta. Y de esas dos vamos a extraer una conclusión. Entonces, de la premisa 1 y la premisa 2, vamos a obtener la conclusión que tenemos en la parte inferior, que sería
Júpiter es redondo. Ahora, ¿cómo extraemos juicios categóricos de un discurso, texto periodístico, político o cotidiano? Vamos a ver ahorita entonces cuál es el proceso. En el lenguaje cotidiano, los juicios se extraen de diversas maneras. Sin embargo, para usarlos en lógica, se deben ajustar los parámetros de los juicios categóricos en forma sintética. De esa manera, se convierten en las cuatro formas básicas de los juicios. Que se recuerdan que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Los juicios A, juicios E, juicios I y juicios O. Veamos este texto. Por favor, jóvenes, lean este texto. Este es un texto que nos permite tener un razonamiento, ¿verdad? Pero este razonamiento, tal como está estructurado, no nos sirve para trabajarlo en lógica, ¿verdad? Necesitamos estructurarlo en forma sintética. O sea, trabajarlo en estructura de sujeto, cópula y predicado. ¿Cuál es el procedimiento? La lógica se estructura con razonamientos sintéticos. Por ello, el lenguaje cotidiano se debe convertir en juicios categóricos de la siguiente manera. A. Identificar las oraciones que funcionan como premisas y una que funciona como conclusión. Delimitar el contenido de los juicios que contiene cada premisa y conclusión. Y C. Convertirlos en sujeto, cópula y predicado. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de sujeto más cópula, más predicado, estamos hablando de una oración? Estamos hablando de sujeto, verbo y predicado. La diferencia es que cuando trabajamos en lógica, al verbo le vamos a llamar cópula. Entonces, veamos el mismo texto que teníamos anteriormente. Y lo vamos a dividir de esta manera. Premisa 1. Todos sabemos que la verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, tanto en la elección de sus representantes como en la toma de decisiones de estos. Entonces, ya separé, ¿se dan cuenta? Ya separé una parte del discurso en una premisa. Ahora voy a estructurar una segunda premisa. Es la premisa 2. Es evidente que en Guatemala los ciudadanos participan solo en la elección de sus representantes. Entonces, esas son las dos premisas. Ahora voy a estructurar otra partícula, solo que a esta le voy a llamar conclusión. Por lo tanto, en Guatemala no hay una auténtica democracia. Como ven, el mismo texto que tenía anteriormente, como texto corrido, lo he sintetizado, pero lo voy a sintetizar mucho más. Lo tenemos aquí, miren. Premisa 1.
Todos sabemos que la verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos. Premisa 2. Es evidente que en Guatemala los ciudadanos participan solo en la elección de sus representantes. Conclusión. Por lo tanto, en Guatemala no hay una auténtica democracia. En la parte inferior pueden ver ustedes la estructura sintética que le hemos dado al texto. Tenemos las dos premisas, juicios y un indicador que sería, por lo tanto, y la conclusión. Aquí lo tenemos para que lo observemos bien. Premisa 1. Todos sabemos que la verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos. Premisa 2. Es evidente que en Guatemala los ciudadanos participan solo en la elección de sus representantes. Conclusión, por lo tanto, en Guatemala no hay una auténtica democracia. Los dos razonamientos, estamos hablando de estos dos, expresan la misma idea, aunque de forma distinta. Parten de dos premisas y de ellas se deriva una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Esta. El lenguaje coloquial tiene varias oraciones, pero no son juicios categóricos. Así como lo hemos estructurado acá, este es un juicio categórico. Veamos este otro ejemplo. Lenguaje coloquial. Lenguaje coloquial es el que usamos todos los días con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras esposas o esposos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, este texto dice, si en un estado mueren niños por desnutrición y hambre, ese estado viola el principio fundamental del derecho a la vida. En Guatemala, lo sabemos, cientos de niños mueren por falta de alimentos y en la más extrema miseria. ¿Qué duda cabe de que Guatemala es un estado en el que se violan los más elementales derechos? Bueno, entonces tenemos este texto. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a trabajarlo como silogismo. Vamos a buscar articular la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Ven, en la parte izquierda tenemos el texto completo. En la parte derecha tenemos la estructura lógica. Ahí está, la estructura lógica. Premisa número 1. Todo estado en el que mueren niños de hambre es un estado que viola el derecho a la vida. Como ven, lo hemos sintetizado. Premisa 2. Guatemala es un estado en el que mueren niños de hambre. Y una conclusión. Ven que del lado izquierdo tenemos una pregunta, pero en la estructura lógica no nos sirve una pregunta. La vamos a convertir en un juicio categórico. ¿Se recuerdan lo que hemos dicho, el juicio categórico, verdad? El juicio categórico es el que no deja lugar a duda. Si la dejáramos como pregunta, nos quedaría la duda. Por eso lo vamos a convertir en una oración afirmativa. Conclusión. Por lo tanto, Guatemala es un estado que viola
el derecho a la vida. Y ahí tenemos entonces el silogismo. Pregunto, ¿les queda claro esto o tienen alguna duda? Bueno, silencio quiere decir que no hay dudas. Vamos a ver, premisa. ¿Qué es una premisa? Premisa es un término que proviene del latín, premisus. ¿Cuál es la diferencia entre un juicio y una premisa? Ninguna. Son lo mismo. Juicio o premisa son lo mismo. Un juicio es un razonamiento deductivo, integrado por un sujeto, una cópula y un predicado. Aquí tenemos un ejemplo. Si ningún humano es inmortal, ese es un juicio. El juicio adquiere el nombre de premisa cuando forma parte de un silogismo. ¿Qué es una premisa? Son juicios que ofrecen información que fundamenta una conclusión. Y aquí tenemos entonces dos premisas. Si ningún humano es inmortal y todos los artistas son humanos, entonces ningún artista es inmortal. Aquí, como ven, tenemos dos premisas. Premisa 1, premisa 2, y de ellas vamos a extraer una conclusión. Cuando trabajamos silogismo, vamos a trabajar con conectores. Los conectores son los que vinculan las premisas con la conclusión. Y podemos usar varios. Aquí tenemos estos ejemplos. Entonces, ya que, puesto que, dado que, por lo tanto, si sabemos que, por ello. Aquí veamos el ejemplo. Si ningún humano es inmortal y todos los artistas son humanos, entonces ningún artista es inmortal. O podemos decir, por lo tanto, ningún artista es inmortal. O ya que ningún artista es inmortal. O por ello, ningún artista es inmortal. Entonces quiere decir que en la premisa de arriba podemos usar cualquiera de estos conectores. Ahora bien, en el silogismo también tenemos un símbolo. ¿Qué significa? Lo mismo que esos conectores. El símbolo es este triángulo, los tres puntitos en forma de triángulo. ¿Cómo lo usamos? Así, miren. El triangulito y después ningún artista es inmortal. Esto es igual a esto. Porque ese símbolo nos permite representar eso. ¿Les queda claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, fíjense que en lógica tenemos tres tipos de razonamiento. Tenemos el deductivo, el inductivo y la analogía o analógico. El primero y el segundo están relacionados. Cuando hacemos un razonamiento deductivo es porque vamos de lo general a lo particular. Cuando hacemos un razonamiento inductivo, vamos de lo particular
a lo general. Veamos, deductivo sería todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos y un estudiante de la Universidad de San Carlos. El inductivo sería un estudiante de la Facultad de Derecho a los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Bueno, veámoslos. Razonamiento deductivo. Se basa en una afirmación universal para llegar a obtener una conclusión particular. Eso quiere decir que va de lo general a lo particular. Aquí tenemos el ejemplo. Aves es a gaviota, porque aves es el universo. Gaviota es solo un tipo de ave. El pensamiento deductivo es categórico, porque parte de dos premisas válidas para extraer una conclusión. Se llega a la conclusión a partir de premisas abstractas o universales. Aquí tenemos el ejemplo. Si todos los animales son seres vivos, esa es una premisa universal. ¿Por qué es universal? Porque decimos todos los animales, ¿verdad? Ahí está entonces el universo. Y va del universo a lo particular. El oso, este es particular, porque solo estamos hablando de una unidad de animal. Entonces, este es un razonamiento deductivo. Inferencia o conclusión. Entonces, el oso es un ser vivo. Esta inferencia es una deducción porque va de lo general, todos los seres vivos, a lo particular, oso. En lógica, lo importante es el proceso de razonamiento, no el contenido. Si se acepta la veracidad de las premisas, no se puede negar la validez de la conclusión. Repito, si se acepta la veracidad de las premisas, no se puede negar la validez de la conclusión, aunque no necesariamente sea cierta. Porque lo que nos interesa es que la estructura del silogismo esté bien desarrollada. ¿Cómo es la estructura del silogismo? Ya lo hemos dicho, es sujeto, cópula y predicado. Esa es la estructura lógica de una premisa. De las dos premisas vamos a extraer una conclusión. Aquí está el ejemplo. Si todas las margaritas son marcianas y la sinfonía es margarita, entonces la sinfonía es marciana. Ustedes miran, eso no tiene sentido, porque no hay margaritas marcianas. Sí, tienen razón. Nadie les ha dicho a ustedes que eso sea cierto. Pero lean lo que dice arriba. En lógica, lo importante es el proceso de razonamiento, no el contenido. Entonces, en lógica podemos trabajar con este tipo de contenido. Porque en última instancia, no nos interesa el contenido, nos interesa la estructura de la premisa o juicio, ¿verdad? La conclusión se obtiene por deducción y es válida, aunque sea un disparate. Bueno, eso es el juicio deductivo, ¿verdad? Recuérdense que hablamos de que el juicio deductivo es cuando hacemos un análisis de lo general a lo particular. De todos los árboles del bosque al pino que está en la entrada del bosque.
de todos los peces del mar a un atún. Ahora, vamos con la inducción. La inducción es al revés. Va de lo particular a lo general. De la gaviota a las aves. Y aquí tenemos un ejemplo. Dos personas tenían fiebre y tomaron acetaminofén y se curaron. Inferencia, entonces el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padezcan. Dos personas, solo estamos hablando de dos unidades. Eso es particular. Analogía. Analogía es un término que indica, bueno, terminemos con la inducción. Entonces, cuando hablamos de inducción es porque estamos partiendo de lo particular a lo general. Y veamos la analogía ahora. La analogía es un término que indica una semejanza entre cosas distintas. Es un razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Aquí tenemos premisa 1. En invierno me pongo suéter porque hay frío. Premisa 2. En verano utilizo ropa ligera porque hay calor. Ahí estoy haciendo una analogía en relación a la ropa que uso dependiendo del clima. La inferencia o conclusión, entonces, el frío es a invierno, lo que el calor es a verano. Esas son analogías. La analogía, entonces, corresponde a dos cuestiones diferentes, pero con una raíz común. Aquí tenemos varios ejemplos. Ave es a gallo, como pez es a atún. Automóvil es a garage, como barco es a puerto. Vestido es a modista, como pastel es a pastelero. Tegucigalpa es a Honduras, lo que Bogotá es a Colombia. Cristiano Ronaldo es a Portugal, como Messi es a Argentina. Texto es a Twitter, como video es a TikTok. ¿Comprende? Ahora bien, las tres formas de inferencia se pueden aplicar en diferentes ciencias. Sin embargo, en lógica, solo vamos a trabajar con las inferencias obtenidas por deducción, que va de lo general a lo particular. No vamos a usar ni la inducción ni la analogía, solo la deducción, que va de lo general a lo particular. Si todos los animales, ese es general, son seres vivos, el oso es particular, es un animal. Inferencia o conclusión, el oso es un ser vivo. Bueno, jóvenes, pregunto, ¿qué dudas tienen de lo que vimos, lo que acabamos de ver? Sin pena, pregunten. Más vale que pregunten y no que se queden con la duda. A ver, ¿alguien tiene duda? Hable, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una pregunta, pero es con un ejercicio que me estaba haciendo así mental, que es así como, no sé si se lo puedo decir para ver si está bien o está mal. A ver, Ningún vertebrado es insecto, dígame. toda abeja es insecto. Sí,
Y yo lo puse así como A en ver, figura, eh, como ningún vertebrado, E. Como toda abeja es insecto, como A. pero, Ajá. a ver, repítame, toda, Toda abeja es insecto. Y la otra sería ningún vertebrado es insecto. ningún vertebrado Es insecto. es insecto. Así es. Ajá. Y yo estaba sacando mi Ahora, conclusión. ¿qué Ah, quiere sí, hacer con dígame. esto usted? ¿Perdón? No, dígame. ¿Qué me iba a decir? O sea, estas dos son premisas, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver. Digamos, en principio tienen estructura, porque aquí estaríamos hablando de que tenemos el término medio, que es insecto, que se repite en los dos, ¿verdad? Y entonces tenemos que vertebrado sería el término mayor y abeja el término menor, ¿verdad? Porque es solo una unidad. Esto podríamos trabajarlo de esta manera. Eh, ninguna abeja es ver, ver, vertebrada. Así sería, ¿verdad? Sí, así es. Pero yo le quería preguntar si en la conclusión no se agrega el no, como en el cuadro de la oposición. ¿Y Ese- para qué le va a agregar no si aquí está? ya. Esa era mi duda. Si se agregaba o no se agregaba. Ahí está, ninguna. Ninguna es no. Ah, está bien, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir con el contenido. Vamos a ver entonces la distribución de términos en un juicio. Fíjese que la distribución de términos en un juicio parte de esta tabla que ya vimos. Es muy sencilla. Lo único que necesita es que ustedes pongan atención. Se recuerdan que ya lo vimos en la última clase, ¿verdad? Hablamos de tipo de juicio. Decíamos que el juicio universal afirmativo también le llamamos juicio A. Y ese juicio es sujeto, dedicado, todo estudiante es inteligente, ¿verdad? Universal afirmativo. Tenemos el juicio tipo E, que es universal negativo. Un ejemplo, ningún estudiante es analfabeta. Tipo de juicio I es particular afirmativo. Ejemplo, algún estudiante es de derecho. Tipo de juicio O, particular negativo. Algún estudiante no es drogadicto. Esto es lo que ya vimos. Pregunto si tienen dudas sobre esta tabla. Licenciado, esta es la misma tablita que nos mostró la vez anterior, ¿verdad? Sí, es lo que les estoy repitiendo, es lo que ya vimos. Solo se las estoy reproduciendo otra vez, ¿verdad? Pero por eso pregunto si les quedó alguna duda. Por mi parte está todo bien, licenciado, gracias. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a partir de esta tabla para trabajar la distribución de términos.
Y la tenemos así. El juicio tipo A le vamos a llamar sujeto distribuido y predicado no distribuido. Tipo de juicio E, sujeto distribuido, predicado también distribuido. Tipo de juicio I, sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Tipo de juicio O, sujeto no distribuido, predicado distribuido. Esta tabla es muy importante. Es necesario que ustedes se la aprendan, porque siempre va a ser de esta forma como trabajemos la distribución en los juicios A, E, I, O. Nunca cambian. Siempre va a ser esa distribución en cada juicio. Y esta distribución nos va a servir para resolver silogismos. El juicio es un pensamiento en el que se afirma o niega algo. El juicio categórico no deja duda sobre su contenido. ¿Se recuerdan, verdad? Ejemplo, el perro es manso. El perro no es manso. El primero es un juicio afirmativo, el segundo es un juicio negativo. Pero los dos son categóricos, porque no dejan duda. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial llamada cópula. La distribución de términos se refiere a dos situaciones. Uno, un juicio puede referirse a la totalidad de elementos que integran sus conceptos. A ese caso son los juicios universales. ¿Todos los caballos? Ningún caballo. Cuando digo ningún caballo, me estoy refiriendo a todos los caballos en sentido negativo, ¿verdad? Y dos, solo puede referirse a una parte de ellos. Aquí estoy hablando de los juicios particulares. Algunos caballos. Ahora, el término distribuido en un juicio. Un término va a estar distribuido cuando se refiere a él en su totalidad. Cuando abarca a todos los elementos que pertenecen al conjunto. Y aquí tenemos el ejemplo de un juicio A. Un juicio A es universal afirmativo. Todos los perros tienen cuatro patas. Como ven, ese es un juicio universal afirmativo. Y de ahí tenemos juicio E. Ningún perro es un dragón. Es un juicio universal negativo. Y aquí tenemos la fórmula. Juicio A. Todo S es P. Ahí incluye todo. Juicio E. Ningún S es P. Excluye todo. Término distribuido. Juicio A. Sujeto, todo estudiante. Juicio E. Sujeto, ningún estudiante. Cuando tengan una duda, por favor, jóvenes, tomen el micrófono y me preguntan. Ahora,
Eso lo que vimos es el juicio distribuido, ¿verdad? Ahora veamos término no distribuido. Cuando el juicio no alude a su totalidad. No se refiere a toda su extensión, sino a una parte. Cuando lo que el juicio informa no se refiere a todos los elementos del conjunto del concepto. Veamos estos ejemplos. Juicio I. Algún perro es de color blanco. Juicio O. Algún gato no es callejero. ¿Por qué son términos no distribuidos? Porque son juicios particulares. Vean, está ahí abajo. Juicio I. Ese es un juicio particular, afirmativo. Algún S es P. Juicio O es particular negativo. Algún S no es P. Por ejemplo, anteriormente el compañero me preguntaba por qué no llevaba no. Hay una sencilla razón. Cuando estamos trabajando juicios universales, por ejemplo, el negativo, juicio universal negativo lleva ningún, ¿verdad? Cuando digo ningún, es no. Ahora, en juicios particulares, sí se emplea el no, como en el juicio O. Algún S no es P, porque es un juicio particular. No distribuido. Juicio I. Algunos estudiantes son de derecho. Ese es un juicio particular afirmativo. Ahora veamos el juicio O. Algunos animales no son mamíferos. Bueno, ahora veamos los juicios categóricos típicos. Existen 4 tipos de juicios categóricos de acuerdo con la distribución de los términos. Primero, especifican la cantidad y luego la calidad. Entonces tenemos el juicio A. Ese es universal afirmativo. Todos. R. Universal afirmativo. Y ahí usamos ningún. ¿Eh? Ahora, esos dos son universales. Ahora vamos a ver los particulares. Juicio I. Vamos a ampliar esto. Vamos a ver si lo hacemos. Ahí está, miren. Queda más claro. Quiere decir que los dos de arriba son universales. Los dos de abajo son particulares. Así nos queda más claro. Entonces, juicios particulares es juicio I. Es particular afirmativo. Y vamos a emplear algún. Y el juicio O. Particular negativo. Algún. Ahora veamos el juicio tipo A. Todo estudiante de la USAC.
Cuando digo todo estudiante, que es el sujeto, se refiere a la totalidad de estudiantes. No se refiere a todas las universidades, porque solo está hablando de la USAC. En consecuencia, el sujeto está distribuido porque está nombrado en toda su extensión. El sujeto. El predicado no está distribuido porque no habla de toda su extensión. O sea, no habla de todos los estudiantes, pues, solo los de la San Carlos. Entonces, el juicio tipo A, el sujeto va a estar distribuido, el predicado no distribuido. Su forma de representación gráfica es de esta manera. Tenemos el sujeto y el predicado. Como ven, ninguno de ellos es independiente, sino los dos dependen. Veamos el juicio tipo E. Ningún estudiante de la USAC es analfabeta. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es este. Ningún estudiante de la USAC. O sea, estamos hablando de todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos en sentido negativo. El predicado se refiere a todos los analfabetas. En consecuencia, se refiere a la totalidad del sujeto. Ningún estudiante de la USAC. Se refiere a la totalidad del predicado. Es analfabeta. Entonces, el juicio tipo E siempre va a ser así. Miren, jóvenes, esto es lo que tenemos que aprender. Sujeto distribuido, predicado distribuido. Y se representa de esta manera. Sujeto y predicado son independientes, ¿verdad? Entonces cada uno tiene vida propia. Vamos entonces a ver juicio tipo I. Licenciado, disculpe, aunque Sí. aunque se niegue la existencia del sujeto, siempre vamos a decir que está distribuido. Exactamente. Por eso, mire, repito, en este juicio E, siempre va a ser así. Distribuye a S y también distribuye a P. Eso quiere decir que sujeto distribuido, predicado distribuido. Voy a ponerlo aquí, sujeto. Miren. Esto es la forma en que estructuramos esto. Siempre va a ser así el tipo juicio E. Ahora, y se presenta de esta manera, ¿verdad? Como ven, cada uno de ellos es independiente, están distribuidos. Ahora, el juicio tipo I. Algunos estudiantes son de la USAC. ¿Por qué es un juicio tipo I? Porque no estamos hablando de todos los estudiantes,
solo de algunos. Entonces es un juicio particular. El sujeto no se refiere a todos los estudiantes. El predicado no toma en cuenta a todas las universidades. Solo está hablando de la USAC. En consecuencia, se refiere a una parte de S y a una parte de P. Y lo vamos a decir, el juicio E no distribuye S ni distribuye P. ¿Comprenden? Siempre va a ser así. Y vamos a decirlo mejor así. Sujeto. Ahí está. Siempre va a ser así. Y tenemos, no están distribuidos. ¿Por qué? No están separados. Están unidos. No están distribuidos. Ahora, juicio tipo O. Algunos animales no son mamíferos. El juicio tipo O tampoco habla de toda la extensión, sino solo de algunos, ¿verdad? Algunos animales. Eso quiere decir que el sujeto es particular. El sujeto se refiere a una parte de los animales. El predicado excluye a todos los mamíferos. O sea, en sentido negativo, aquí estamos hablando de todos los mamíferos. En consecuencia, se refiere a una parte del sujeto y excluye a todo el predicado. Y vamos a decir, sujeto siempre va a ser así. La forma de representar es esta. Como ven, el predicado sí tiene más sentido de distribución. La distribución de juicio se puede representar en gráficas de la siguiente manera. Estos cuadros sirven para desarrollar ejercicios. Y está, miren. Es lo que les mostré anteriormente. Hoy se los vuelvo a mostrar. Entonces, para trabajar la distribución, lo vamos a decir de esta manera. En el juicio A, el sujeto está distribuido y el predicado no está distribuido. En el juicio tipo E, el sujeto está distribuido, el predicado también está distribuido. El juicio tipo I, el sujeto no está distribuido. El predicado tampoco está distribuido. Y el juicio O, el sujeto no está distribuido, pero el predicado sí está distribuido. Como les repito, este cuadro es muy sencillo, pero es importante que ustedes se lo aprendan, porque la distribución de términos les va a servir para poder resolver silogismos.
A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a resolver silogismos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Por mi parte, todo claro, licenciado, gracias. Bueno. Sí, si alguien tiene una duda, por favor, díganlo y yo les explico. Vamos a hacer estos ejercicios. Entonces, vamos a ver ahorita algunos silogismos. Yo les voy a preguntar qué tipo de juicio y qué distribución de términos hay. Veamos el primero. Si yo les pregunto, ¿todos los hombres son libres? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿De qué tipo de juicio es? Juicio A. Bueno. Y si les pregunto, ¿cuál es la distribución en ese juicio? ¿Qué me responden? Solo distribuye el sujeto. No, tienen que responder de esta manera. Sujeto distribuido, predicado, no distribuido. Veamos el siguiente. Nicolás es un hombre. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio I. ¿Eh? ¿Qué tipo de distribución tiene? Bueno, sujeto no distribuido y predicado no distribuido. Esa es la respuesta. Ahora vea, les dejo. Nicolás es libre. ¿Qué tipo de juicio es? Y ¿Cuál es la distribución? sujeto no distribuido y predicado no distribuido. No distribuido y no distribuido, ¿verdad? Vamos a ver. Todos los planetas son redondos. ¿Qué tipo de juicio es? Esa, ¿De qué me dijo? tipo A, están distribuidos. Sí, tipo A. A ver, ¿qué distribución tiene este juicio? Distribuido y predicado no distribuido. Exactamente. A ver, Júpiter es un planeta. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I. Sujeto no ¿Y cuál es la distribuido, distribución? predicado no distribuido. Perfecto. A ver, Júpiter es redondo. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I. Sujeto no distribuido y predicado no ¿Cuál? distribuido. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, todos los vehículos deportivos son costosos. ¿Qué tipo de juicio es? Tipo Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Exactamente. El nuevo Ferrari es un vehículo deportivo. ¿Cuál es la distribución? Perdón, ¿qué tipo de juicio es? Tipo I. ¿Qué tipo de juicio es? Estamos aquí cada vez. A ver, el nuevo Ferrari es un vehículo deportivo. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido y predicado no distribuido. ¿Ok? El nuevo Ferrari es costoso.
¿Qué tipo de juicio es? Y el nuevo Ferrari, ¿qué tipo de juicio es? El nuevo Ferrari es costoso, ¿qué tipo de juicio es? Juicio I. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido y predicado no distribuido. Perfecto. Vamos a ver. Ningún pez es mamífero. ¿Qué tipo de juicio es? E. ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido y predicado distribuido. Perfecto. La ballena es un mamífero. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido y predicado no distribuido. Gracias. Y por último, la ballena no es un pez. ¿Qué tipo de juicio es? O. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido, predicado distribuido. Perfecto. Ya ven, no es difícil. Pregunto, ¿qué otras dudas tienen acerca de esta estructura? Bueno, si no tienen dudas, quiero informarles acerca de una tarea que tenemos pendiente. Fíjense que el segundo examen parcial está integrado en total por 40 puntos. El examen va a tener un valor de 30 puntos y una tarea que va a tener un valor de 10 puntos. Entonces, hoy les voy a hablar sobre la tarea. Vamos a ver. Ahorita se las muestro. Aquí está, miren. Instrucciones de la tarea de filosofía. Calificación 10 puntos. Cuando digo 10 puntos, no significa que todo el mundo va a sacar 10 puntos, sino que va a depender de la calidad del trabajo que entreguen. Si está muy bien desarrollado, va a ganar 10 puntos, pero si le faltan algunas partes, va a tener menor calificación. La fecha límite de entrega es el 2 de octubre a las 10 de la noche. Por favor, estimados alumnos, no dejen a última hora la entrega. Esa es la última fecha, pero pueden entregar el trabajo antes. De hecho, desde ya está abierto el espacio en la plataforma Moodle para que ustedes suban la tarea. Hay un formato de carátula que también ya se la subí para que ustedes la tengan y la utilicen. ¿Cómo van a hacer la tarea? Aquí están las instrucciones. Cada alumno, o sea, este es un trabajo individual, debe realizar las actividades de la unidad 2. Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 del libro Introducción a la Filosofía de Carlos Augusto Velázquez.
Cada alumno debe escribir las preguntas y respuestas en formato tamaño carta. Fíjese, no les estoy pidiendo que contesten el cuestionario que está en el libro y que vengan y le tomen foto y me lo suban. No, les estoy pidiendo que escriban en un formato tamaño carta. Pueden hacerlo si quieren a mano o en computadora. Y escriben la pregunta y las respuestas. Dentro de ella la respuesta correcta. En formato tamaño carta, letra Times New Roman, tamaño 11, a renglón cerrado. ¿Qué es renglón cerrado? Bueno, cuando ustedes ven en Word, ven que el formato permite interlineado de un espacio o dos espacios o espacio y medio entre renglón y renglón. Cuando se habla de renglón cerrado, quiere decir que va a ser así como está acá, sin mayor renglón entre cada línea. Los 5 bloques de actividades deben presentarse en un solo documento. El documento deben convertirlo a formato PDF y subirlo a la plataforma Moodle en el espacio correspondiente. Aquí tienen ustedes el ejemplo de una pregunta. Vean. Aquí están las varias respuestas, varias posibles respuestas, y esta, la que está en color rojo, es la respuesta correcta. De esta manera es como ustedes deben redactar las preguntas y respuestas. Y cómo deben titular la tarea. Para que yo pueda identificar plenamente de quién es la tarea, por favor no le pongan de título tarea, sino número de carnet, guión, nombres y apellidos completos. Ahí tienen el ejemplo, miren. El número de carnet, guión, María Guadalupe Hernández Ramírez. Entonces, esas son todas las instrucciones. Pregunto, ¿qué dudas tienen? Debemos, No, dale. debemos incluir todas las posibles respuestas y definir bien la respuesta correcta. ¿Así es? Exactamente, así como les expuse aquí, miren. Fíjense que alguien me dice, es que este catedrático es mala onda porque nos quiere hacer trabajar por gusto. Pero les explico la razón pedagógica. Lo que sucede es que en la medida en que ustedes reproducen el texto, de esa manera también están estudiando de una forma más completa. Esto tiene un sentido pedagógico. No crean que es que porque quiero hacerlos trabajar por gusto. No, tiene un sentido pedagógico. Esa es la razón que les pido hacer esto. Porque fíjense que si no le digo, miren, de las hojas que tienen en el libro, contéstenla, le toman foto y me lo envían. Si hacen eso, no hay mayor esfuerzo. Y de inmediato se les olvida qué fue lo que respondieron. No hay una compenetración del contenido. En cambio, al hacerlo de esta manera, ustedes ganan fijándose en la mente el contenido de la pregunta. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Buenas tardes, licenciado.
Yo tenía la duda de si había que ponerle los cuadritos justo como está ahí. O sea, si había que encerrarlo en un cuadrito o solamente así como están las instrucciones. Yo lo puse aquí un poco para que ustedes lo identificaran, pero no hay necesidad. Ok, muchas gracias. Perdón, licenciado, y en el libro tenemos así como 1, A, B, C, D. ¿Se ponen esas letras y el número o no? Sí, si lo tiene, póngase, Gracias. ¿no? Licenciado, ¿Alguna perdone. otra duda, jóvenes? Así como hay ejercicios donde incluyen unas tablas, esas tablas las ponemos tal y como están en el libro. Sí, por favor. Por supuesto, Ok, en la medida que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Porque una de las formas es, este, hay formas de escanear, ¿verdad? Y ustedes lo trasladan o pueden hacer un cuadro parecido al que está ahí. gracias, licenciado. ¿Qué otras dudas, jóvenes? Bueno, les voy a mostrar la carátula. La carátula es muy sencilla, ¿verdad? Pero es importante que todos homogeneicemos el criterio. Esta es, miren, lo único que tienen que poner es la sección, su número de carnet, nombres y apellidos. Y ya, porque ya está el nombre de la tarea. Y la fecha de entrega, ¿verdad? A esta, aquí en la parte, ya cuando lo van a subir, le van a cambiar el nombre, ¿verdad? Y cuando lo suben, el archivo que suban va a tener lo que le estoy pidiendo, su número de carnet y sus nombres y apellidos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Licenciado, ¿dónde disculpe. pueden encontrar? Sí, Disculpe, así como aquí en el libro nos aparece también que debemos anotar el número de página en el cual encontramos el fundamento para nuestra respuesta. ¿También lo debemos de colocar en nuestra tarea? no, no hay necesidad. Gracias. Bueno, ahora les voy a mostrar dónde encuentran ustedes dónde van a subir. Aquí está, miren. Filosofía según Q, sección Q. Bajan. Y ya está, miren. Tarea de filosofía. De clic aquí para subir la tarea. Y aquí les indico, usted tiene hasta el 2 de octubre. Eso quiere decir que lo pueden subir antes, a las 22 horas para subir la tarea. Recuerde que debe titularla con su número de carnet y sus nombres y apellidos completos. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Debe subir un solo documento en formato PDF. Yo no sé cómo subir. Aquí está el video, miren.
Ven, ahí está entonces el video para que ustedes vean. ¿Dónde están las instrucciones y la carátula? Aquí miren, abajo, tarea de filosofía, en la parte de abajo, dice carpeta, le dan clic. Y ahí le aparece, miren, carátula tarea y las instrucciones de la tarea de filosofía. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? Doctor, yo tenía dos dudas. La primera Sí. sería sobre la carátula, en donde dice fecha de entrega. ¿Sustituimos fecha de entrega por la fecha que puse en Moodle o ponemos 2 puntos y la fecha de entrega que puso en Moodle? Puede borrar eso de fecha de entrega y pone la fecha en que va a subir el documento. Ok, y la segunda sería sobre sus diapositivas, porque las primeras diapositivas que subió de las clases están ahí, yo sé dónde encontrarlas, pero ahorita que quise revisar, bueno, no ahorita, sino antes también quise revisar para ver si estaba subiendo esas del razonamiento, de la lógica, y no las encontré. Entonces, no sé si esas también las va a subir en algún momento o ya no. Sí, cómo no, las voy a subir. Oye, no se preocupe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes, sobre la tarea? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Entendí que el trabajo se debe de hacer solo en computadora, ¿verdad? O también se permite hacer a mano. No, yo les dije al principio, pueden hacerlo a mano o en computadora, como a ustedes se les facilite. Lo único es que al subirlo, digamos, si lo hacen a mano, recuérdense que no me van a subir un montón de hojas por separado, sino tiene que ser un solo documento PDF. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso significa que ya más o menos les queda claro, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. bueno, jóvenes, entonces, de todos modos, cualquier duda que tengan ahí en Moodle está mi correo electrónico o me pueden preguntar en cualquier día de clase. Solo les reitero, la última fecha de entrega es el 2 de octubre, pero ustedes lo pueden entregar antes. Mejor háganlo antes, porque a veces lo dejan hasta última hora y de repente van a tener problemas con internet y yo no les voy a aceptar ningún trabajo después del 2 de octubre a las 10 de la noche. Es que fíjense que se me fue el internet, es que se me fue la luz, porque no lo envió antes, porque dejó a último. Por eso les estoy aclarando. No es que sea mala onda, sino es una responsabilidad. Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí dejamos la clase hoy. Solo les recuerdo que el próximo viernes no hay clases porque es 15 de septiembre. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Pasen feliz tarde y feliz descanso. Feliz Feliz descanso.